mis casi 79 años cumplidos, tengo tras de mí una dedicación de alrededor de 50 años al mundo del libro, al mundo de la cultura. He tenido el gran privilegio de vivir la mayor parte de mi vida, desde mis años de juventud, puedo decir, en el mundo del libro. He intentado servir a muchas personas hablan hoy de producto. Yo preferiría hablar de este bien cultural que es el libro, pues como un buen servidor. He procurado servirle, porque considero que el libro es un bien cultural de primera necesidad. De primera necesidad y un bien espiritual de primera necesidad. Un bien que como editor yo hubiese deseado multiplicar, como ocurre en el Nuevo Testamento en la Biblia con la alegoría de los panes y los peces. Me parece que si nuestro mundo tiene remedio, tiene solución, esta solo puede venir, si acaso, por el mundo de la educación, por la vía de la educación y de su instrumento central e imprescindible que es el libro. En mi vida he tenido la suerte de trabajar en el mundo editorial desde, no mi más temprana juventud, pero desde los años 60, en que me incorporé como asistente del director fundador del Círculo de Lectores. Eso fue a mediados, el Círculo fue creado en el año 1962 y yo fui contratado como asistente de su primer director en el año 65-66. Pertenecía al Círculo durante su fase fundacional y que fue una fase muy experimental, porque en aquella época España estábamos en pleno franquismo y España vivía pues una especie de depresión política, aislacionismo político en el mundo internacional, una depresión económica y sobre todo cultural. Y un instrumento pues adecuadísimo para conducir el libro a sus destinatarios es un club de lectura. Y así nació el Círculo de Lectores en el año 62 y se desarrolló fuertemente. Al principio, luego tuvo una fase de estancamiento. Yo participé solo unos 3-4 años inicialmente. Abandoné el Círculo porque un proyecto importante que teníamos en México y para el que se contaba conmigo como su primer director no pudo realizarse en esta composición, conmigo con director, porque nuestros socios mexicanos exigieron tener como representante de ese club a un ciudadano experimentado de México, con lo que yo creo acertaron plenamente en su momento. Posiblemente yo era demasiado joven en aquellos años. El hecho es que abandoné, dolido, el Círculo de Lectores porque el reto de México, país por el que yo sentí una gran debilidad ya desde mi infancia, desde mi adolescencia. Quizá había visto demasiadas películas de Jorge Negrete y había oído demasiadas canciones de Irma Vila. El hecho es que abandoné el Círculo y trabajé durante unos 10 años en otro grupo editorial importante europeo, el grupo von Holtzbrinck, al que pertenecía una editorial tan importante, tan tradicional y tan gloriosa como el Fischer Verlag, que era la casa matriz, el hogar editorial de Thomas Mann, de Sigmund Freud, de Franz Kafka o de Bertolt Brecht, por recordar algunos de los grandes nombres. Y conocí, después de conocer el Círculo de Lectores y esta versión del mundo de los clubs, conocí un grupo editorial con un gran fondo cultural. Y eso fue una suerte para mí, porque después de trabajar 10 años en ese grupo, se creó una oportunidad en el Círculo de Lectores, donde había dejado yo a muchos amigos y fui convocado, fui invitado a hacerme cargo del Círculo de Lectores como director. El círculo que yo había conocido durante mi propia formación.
regresé con gusto al Círculo de Lectores y descubrí un piano que quizá no estaba del todo afinado en aquellos momentos ya, que había tenido mucho éxito en los años iniciales, pero que había quizá perdido fuelle o se había perdido en una dispersión de actividades, no todas ellas vinculadas al mundo de la cultura y del libro. Se vendían también productos de otro tipo a través de esa fórmula club. Yo no consideré acertado esa vertiente y puse una exigencia a mis patronos, a mis antiguos y nuevos patronos, la única que he puesto en toda mi estancia en el Círculo de Lectores. Nunca he hablado de cuestiones materiales en cuanto a mi persona, pero sí he sido absolutamente exigente en una cuestión, que fue la única condición que yo puse para mi regreso, que tuviera libertad absoluta en la programación y que nunca toleraría una interferencia, una imposición externa en cuanto a los programas. Este acuerdo lo ha cumplido Reinhard Mohn, el gran empresario de Bertelsmann y la persona que me contrató, de nuevo, hasta el fin de sus días. Nuestros colegas del mundo editorial, cuando venían a España o algún periodista escribía sobre nosotros en otro país, decía que le llamaba la atención eso, que en los clubes de lectura que conocían del mundo, el Círculo de Lectores era quizá el más singular porque se atrevía a publicar cosas no evidentes y no seguras de salida, porque se atrevía a entrar ya en la edición original de textos que no se habían publicado todavía y por el esmero que poníamos en el cuidado. Publicábamos libros ilustrados con artistas de primer orden, eso fue un capítulo especial en el Círculo de Lectores, el unir los textos clásicos, o no solo los clásicos, sino también los contemporáneos, los grandes textos también contemporáneos, con sus intérpretes plásticos en ese campo. Y así pues llegamos a trabajar con artistas sostenidamente de la categoría de mi inolvidado Antonio Saura, de Eduardo Arroyo, de Albert Rafos Casamada, del mexicano Alberto Gironella, de grandes artistas de nuestro tiempo, ¿no? Y se crearon, pues nació ahí una serie de libros que llamamos joyas literarias ilustradas, que todavía hoy la gente los conserva con gusto. A veces aquí llama a alguien preguntando si conserva algún en general, y yo ya no represento esa época ni las ediciones de entonces. Crearon el Círculo, pero esos libros no se reeditaron ya que yo sepa. Al principio, cuando yo llegué al Círculo de Lectores, todavía hacíamos revistas con un marcado carácter comercial. En nuestro catálogo trimestral, o luego fue bimestral, que se publicaba, las primeras páginas estaban dedicadas a los, entre comillas, bestsellers, a las publicaciones más evidentes. Y las cosas exigentes, los contenidos exigentes, estaban relegados a las páginas centrales o finales. Y yo pensé que eso así no podía ser, que hay libros que no necesitan tanta ayuda. Si yo publico, en aquellos años pues había autores como Morris West, que era un buen autor, pero un bestseller mundial, se sabía que cualquier libro que publicara Morris West pues, sería tal. O en aquellos tiempos triunfaban, en los años 60, 70 ya, triunfaban las series de televisión acompañadas de libros, ¿no? Y una cosa muy lícita, porque no, pero cuando un libro tiene ya tanto apoyo por los medios de comunicación, por la televisión, por el cine, por todo esto, pues quizá ya no requiera tanto ayuda. Y entonces yo le propuse al responsable de la revista de aquellos tiempos hacer un pequeño cambio, anticipar a las primeras páginas los libros que necesitaran ayuda, los que necesitaran más argumentación, porque la gente no los necesita tanto, y que desplazáramos hacia las páginas, con el mismo espacio de presentación, hacia las páginas centrales o finales, los grandes libros conocidos, o de autores conocidos, de autores seguros.
buscamos el contacto más directo posible con el lector. Prescindimos de... Hoy día las librerías son otra cosa, como en España. Son palacios abiertos al público. Podemos acercarnos a las estanterías. Las propias bibliotecas públicas en aquellos años requerían grandes, las pocas que existían, requerían grandes formulismos de rellenar, papeles, de esperar hasta que apareciera un libro. Todo esto se ha agilizado muchísimo hoy día, ¿no? Ha cambiado el mundo, pero el Círculo ha contribuido. ¿Cómo? De la manera más directa. El Círculo no esperaba que los lectores vinieran, ni siquiera sabía dónde estaban esos lectores. Lo que sí se propuso es llamar a todas las puertas de España. Llamar y decir: buenos días, soy del Círculo de Lectores. ¿Le gusta a usted? ¿Qué le gusta más? ¿Qué libros le gustan? En fin. Y un ejército de jóvenes animosos que muchas veces no eran lectores experimentados, pero sí muy animosos. Un ejército de unas 350 personas, nuestros promotores, recorrieron toda España, puerta a puerta, hasta las poblaciones más pequeñas, con ese mensaje de que la gente podía tener libros en su casa y que podía recibir un catálogo periódico trimestral en aquellos tiempos, con explicaciones, con propuestas de lecturas y con las explicaciones correspondientes, y todo ello pues en condiciones económicas muy, muy, muy soportables. Yo mismo, en mi época de formación, en aquellos primeros años que fui asistente, me formé durante algunos meses yendo yo mismo de puerta en puerta, con los vendedores experimentados ya del Círculo. Y recuerdo una vivencia que no olvidaré jamás. Haciendo mis prácticas para conocer ese trabajo que necesitaba conocer para mi responsabilidad futura, llamé a una puerta en un edificio alto en un nuevo barrio de Barcelona que se llama Ciudad Meridiana, que está aquí a la entrada viniendo de la autopista de Girona, del norte. Se pasa por Ciudad Meridiana, se ven los edificios allí. En ese barrio populoso de esos edificios altos que eran nuevos en los años 60, pues me pasé un día llamando a las puertas. Y una de las puertas que se abrieron, apareció un señor muy amable, que me atendió muy bien, escuchó todo mi tal, pero yo me di cuenta, porque mientras hablábamos, tenía la puerta abierta, de que era un hogar en el que se veía un frigorífico, se veía una radio, yo creo que televisores ni siquiera. Me hizo pasar después, muy amable. Había unas cuantas revistas populares, las revistas de aquella época, pero ni un solo libro. Y sin embargo el señor atendió toda mi explicación del Círculo de Lectores, de los beneficios que tendría el Círculo, de lo que se podía encontrar, y dijo: pues sí, me suscribo, me quiero suscribir. Rellené con su nombre, sus apellidos, el boletín de suscripción. Le dijo: léelo usted y firme. Ni leyó, dijo: estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho, y firmó. Pero al firmar me quedé muy compungido, porque firmó con 3 cruces. Ese señor era analfabeto. Entonces le dije: señor, lo siento en el alma, pero en la empresa no podemos admitir a suscriptores que no sepan leer. Y me contestó: usted tiene que inscribirme precisamente por eso. Esto ya no es para mí, esto es para mis hijas. Lo hago para mis hijas y quiero que tengan otra vida que la que he tenido yo. Me lo dijo en sus palabras. Era un inmigrante, de la población inmigrante que había en Cataluña en aquellos años, que venían de zonas que lo pasaban peor todavía. Soy consciente de la importancia que tienen los e-books. Veo a personas en el metro, en fin, en los domicilios, que usan el e-book, pero en ningún lugar del mundo el e-book ha llegado a sustituir al libro. Yo creo que es un complemento ideal en muchos casos, pero que no puede sustituir al libro. Yo creo que el libro
Quizá estoy hablando ahora como un analfabeto digital que se aferra a una vieja historia, pero es que mi observación, yo hablo con editores fuera de España, que me dicen que efectivamente que el ebook está, pero que se sigue publicando muchísimo. Hace poco he viajado de nuevo por Alemania, que es un país con mucha tradición en el mundo librero editorial, y los editores siguen publicando libros en papel. Las críticas de la prensa provienen de haber leído sus críticos esos libros en papel y no en forma de ebook. Porque es imprescindible tocar un libro. Un libro tiene además, aparte de la función, aparte de alimentarnos espiritualmente, también nos alimenta también de otra forma. Es muy bonita la sensación, el tacto de un libro, el olor de un libro, el ruido que hace un libro cuando volvemos la hoja. Todo eso es una cosa insustituible, en el fondo. Fuimos pensando en crear colecciones canónicas de libros, colecciones ya que estuvieran fuera de toda duda y que sirvieran pues como referencia permanente. Y así se creó la colección de obras completas. Y así iniciamos nuestra colección de obras completas con una gran ambición. De la que formaron parte ya en los primeros años pues, las obras completas de Neruda, de Kafka. Iniciamos la colección de Gómez de la Serna. Fue un proyecto muy ambicioso, que requería años de trabajo, en el que colaboraron un equipo magnífico de personas, a una la tengo enfrente, y que se convirtió, pues, yo creo que con el tiempo, en un bien preciado, en un bien buscado y preciado. Otra colección, quizá con una ambición más popular que esa y más, fue el sueño de crear una biblioteca familiar, la biblioteca que llamamos Opera Mundi, las obras del mundo. Esa biblioteca familiar que estaba concebida con 18 o 20 colecciones destinadas a las grandes ramas de la cultura, no solo la literatura, no solo la cultura humanista, literaria, sino también la cultura científica. Y con ayuda de eruditos, de sabios y de una institución que puso su mano protectora sobre nosotros, que fue la UNESCO, que analizó nuestro proyecto y que lo consideró de interés cultural y nos permitió utilizar ese sello, proyecto de interés cultural, considerado así por la UNESCO, pues publicamos esa biblioteca, que yo no creo que llegué, porque ya llegó mi época de jubilación, no sé si llegó a completarse porque constaba al final de 360 o 380 volúmenes, segmentados en la biblioteca de la filosofía, en diversas bibliotecas científicas, desde las matemáticas, pasando por la física hasta, no sé. Nos dimos cuenta de que a veces los libreros empezaron a dirigirse a nosotros pidiéndonos nuestros libros, pero nosotros publicábamos dentro de un club para el círculo de lectores. Y entonces estaban limitados a los socios del círculo de lectores, no podían venderse en librería. Y los libreros nos reclamaron con tanta insistencia que se nos ocurrió entonces crear un sello original para el que propuse el nombre de Galaxia Gutenberg en homenaje a dos grandes figuras de la historia del libro. Una, Gutenberg, del que se cumplían 500 años más o menos en aquellos años. Y la otra fue Marshall McLuhan, el gran pensador sobre el futuro de la lectura, el gran pensador canadiense, Marshall McLuhan, que escribió un libro que se hizo famoso en el mundo, que se llamó La Galaxia Gutenberg, en el que él vaticinaba que la Galaxia Gutenberg estaba empezando a compartir su espacio, su monopolio, con otras técnicas culturales, con otras técnicas, ¿no?
el cine, con los medios, con los demás medios. Pero que confiaba, él también apostaba porque el libro seguiría teniendo su lugar, pero más compartido con otras, porque la galaxia Gutenberg se estaba extendiendo a otros sectores. Ese editorial nacía, sin embargo, con una gran ambición. El Círculo tenía un lema que no se hizo público, pero interno para nosotros, que era, Círculo de Lectores, las mejores páginas de su vida. Augurábamos a quien se acercara al Círculo que encontraría en nuestro programa las mejores páginas de su vida. Para Galaxia Gutenberg pensamos otra cosa. Ahí se trataba más de puntualmente de elegir textos importantes, autores importantes, pero puntualmente, no con la sistemática del Círculo, que quería cumplir con un programa familiar, para dirigirse a familias enteras, ¿no? Y así dimos en Galaxia Gutenberg con el pequeño lema de Galaxia Gutenberg: libros de autores que brillan con luz propia.